Hola compañeros, hoy vamos a ver un problema de destilación multicomponente en el cual nos van a dar el número de platos reales y nosotros tendremos que calcular las composiciones de los compuestos en el destilado y fondos y también tendremos que calcular la relación de reflujo. Entonces el problema dice que en una refinería pues se ha parado de emergencia y se ha tenido que usar otra que ya se tenía con 8 platos y un condensador parcial y un hervidor parcial. O sea, tenemos 10 tapas reales. También nos dan la eficiencia de los platos, nos dan la corriente de vapor superior, la composición de la alimentación que entra como líquido saturado y nos dan que el 86% del hexano se encuentra en el residuo. Podemos aplicar ley de Raoult y nos pide usar la correlación de Gilliland y de Kirkbride en los cálculos. Entonces, para esto, pues aquí tenemos nuestro diagrama de la torre de rectificación y tenemos nuestros 4 compuestos, butano, pentano, hexano y heptano. Nos dan las etapas reales, las composiciones, la corriente de vapor. Y como es un condensador parcial, evaluaremos en temperatura de rocío y el calderín lo vamos a evaluar en temperatura de burbuja. Entonces, como algoritmo, primero vamos a calcular la temperatura de ebullición de la mezcla con el algoritmo que ya todos conocemos. Y después vamos a calcular la temperatura de saturación de los compuestos. Esto para hacer la comparación. Por ejemplo, el N-butano a esa presión de trabajo tiene 42 grados y el heptano de 153. Entonces, como la temperatura de la alimentación es de 64 grados centígrados, pues podemos decir, o es válido decir que el butano se va totalmente al destilado y el heptano se va totalmente a los fondos como primera suposición. Es decir, que tenemos en el destilado los 47 moles completos de butano y en el residuo los 14.5 moles de heptano. Y pues nos dan también básicamente, ya con esto podemos deducir que el hexano es el clave pesado y el pentano es el clave ligero. Sin embargo, solo nos dan datos del componente clave pesado, que el 86% va a los fondos. Es decir, que el otro restante va al destilado, que es el 14%. Sin embargo, no sabemos nada del clave ligero ni cuánto porcentaje se va al destilado o a los fondos, no tenemos ese dato. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que 0.9, o sea, el 90% del pentano va hacia el destilado. Esto es válido porque pues el pentano es el segundo más ligero, entonces sí debe de haber una cantidad significativa en el destilado. Entonces con esto pues calculamos el número de moles en el destilado y en el residuo, ya teniendo esta suposición inicial, y con eso vamos a calcular la cantidad o el flujo molar en el destilado, que nos da 68.35 y en el residuo de 31.65. Con eso sacamos las fracciones molares en el residuo y en el destilado. Ahora, con las fracciones ya calculadas, en el caso del destilado, vamos a evaluar a condiciones de rocío porque es un condensador parcial, y en el calderín vamos a evaluar a condiciones de burbuja. Y ya tenemos los valores de KI, la ligereza, que nos van a ser de mucha utilidad pues para calcular la volatilidad de cada compuesto. Entonces ya sabemos que la volatilidad es igual a KI sobre KC. Con eso calculamos el alfa I promedio con la fórmula que tenemos ahí. Y bueno, hasta ahorita vamos a utilizar nada más el alfa I promedio del clave ligero, que es el pentano. Y esto nos da un valor de 2.4561. Y bueno, vamos a calcular el número de etapas simplemente sustituyendo en la fórmula que vemos acá y nos da un número mínimo de etapas de 4.46. Ahora vamos a calcular las distribuciones con la fórmula que ya conocemos. Ya tenemos el número mínimo de etapas, el alfa y promedio de cada componente. Entonces pues ya igual solo sería sustituir los datos que ya calculamos en esa fórmula y nos dan esos valores que se ven en la tabla de la derecha. Y pues como siguiente paso, ahora lo que tenemos que hacer es hacer una corrección de todo nuestro balance
Para eso hacemos un sistema de ecuaciones en el que los moles del butano en el destilado más los moles de butano en el fondo nos debe dar 47. Además tenemos la relación entre estas dos cantidades, que es de 603. Entonces simplemente ahí podemos despejar, de esta relación podemos despejar un término, por ejemplo pasar este multiplicando, y lo sustituimos en la primera ecuación. Entonces nos queda que el número de moles de butano en el residuo es 47 entre la distribución más 1. Entonces, haciendo ese cálculo nos da un valor de 0.7776. Y bueno, ahí si queremos más exacto, poner una cantidad considerable de decimales. Y ahora vamos a calcular, hacer lo mismo, pero para el heptano. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. Esa suma nos debe dar de 14.5 y también tenemos la relación de esas dos cantidades molares que es de 0.0034. Igual hacemos el mismo proceso y nos va a dar que el número de moles de heptano en el residuo va a ser igual a 14.5 entre la distribución más 1. Y esto nos da un valor de 14.45063. Con eso calculamos el flujo en el residuo que nos da de 31.6783. Y bueno, en el destilado pues nada más sería la diferencia. Por ejemplo, en el caso del butano sería 47 menos 0.077 que nos da 46.92. Y en el caso del heptano también saca la diferencia, 14.5 menos 14.45 que nos da eso, pues ya tomando todos los decimales. Y la corriente del destilado es de 68.32. Con esto obtenemos las fracciones molares. En el destilado para el butano nos da de 0.6867, para el pentano 0.2766, para el hexano 0.03586 y para el heptano 0.0072, o sea, bastante pequeño. Y lo mismo se hace en los fondos. Para el butano tenemos 0.0024, para el pentano 0.06629, para el hexano 0.4708 y para el heptano 0.4561. Entonces todas estas son nuestras nuevas composiciones o fracciones molares y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta que queden constantes. Entonces aquí yo ya lo hice en Excel y me dieron esos valores con 4.46 etapas mínimas. Con esos valores obtenemos pues el reflujo. Para eso calculamos L, que es V menos D. El problema ya nos da V. Nos da un reflujo de 0.7564. Y después vamos a calcular el factor de separación con la ecuación de Underwood con los valores constantes que ya tenemos. Entonces esta la podemos desarrollar aquí abajo ya como una sumatoria, en la cual el factor de teta es el mismo, el factor de separación es el mismo para cada uno de estos. Y lo que se sabe es que este factor, su valor oscila entre la volatilidad del clave ligero y la volatilidad del clave pesado promedio, que son estas que tenemos aquí. Además, como la alimentación es un líquido saturado, pues entonces 1 menos Q pues nos debe dar 0. Entonces toda esa sumatoria nos debe dar 0. Yo ya lo hice con Solver en Excel y me da de 1.19. Entonces ya con ese valor del factor de separación obtenemos el reflujo mínimo, que es sustituir en esa fórmula que también es una sumatoria, y después calculamos el número de etapas teóricas con la correlación de Gilliland, que es la fórmula que tenemos allá. El término de la derecha me da un valor de 0.3592, entonces vamos a despejar n, entonces nos queda n menos nm entre n más 1 es igual a 0.3592. Pasamos nm más 1 al otro lado, nos queda n menos mn es igual a n más 1 multiplicando 0.3592. Y después vamos a desarrollar la multiplicación algebraica y eso
Ya factorizando n nos queda 1 menos 0.3592 por n es igual a 0.3592 más nm. Despejando n nos da un valor de 7.52 etapas teóricas. Entonces a este valor le tenemos que restar el condensador parcial y el hervidor. Entonces calculamos 5.52 platos teóricos. El problema nos da 8 platos reales y también nos da una eficiencia del 87.5%. Si de esta fórmula despejamos los platos teóricos, nos da un valor de 7 platos teóricos. Sumándole otra vez el hervidor y el condensador serían 9 etapas teóricas. Y nosotros calculamos aquí 7.52, que es diferente a 9. Entonces debemos hacer todo el procedimiento anterior, pero ahora vamos a tener que cambiar a otro valor de porcentaje de N-pentano en el destilado. Y así sucesivamente hasta que nos den 9 etapas teóricas. Y bueno, pues aquí está mi plantilla de Excel. Esta corrida que hice fue para un porcentaje de N-pentano en el destilado de 0.9. O sea, estos son los resultados que les acabo de presentar en la presentación. Y bueno, aquí están los 7.52 etapas teóricas a los que llegamos. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es iterar hasta encontrar el porcentaje de N-pentano en el destilado que realmente es. Y pues para eso vamos a usar Solver en Excel. Y bueno, aquí nos metemos a Solver y le vamos a dar como condición principal que la celda de las etapas teóricas nos dé un valor de 9. Y vamos a decirle a Excel que nos cambie las celdas, que nos cambie precisamente la celda del porcentaje de N-pentano en el destilado. Y también queremos que nos cambie la temperatura de rocío y de burbuja del condensador parcial y del hervidor que tenemos pues en las 3 iteraciones para corregir el balance de masa. Entonces estas temperaturas también queremos que las vaya cambiando y también queremos que cambie el factor de separación θ, que también lo voy a variando. Y también vamos a agregar otras restricciones que son que en condiciones de rocío y de burbuja queremos que la sumatoria de y sobre ki sea igual a 1 y también en el caso del hervidor en condiciones de burbuja que la sumatoria de xy por ki sea igual a 1 y eso hacemos para las 3 iteraciones que hicimos para corregir el balance de masa. Aquí este debe dar igual a 1 y los de la última iteración para corregir el balance de masa, este debe ser igual a 1 y este también debe ser igual a 1. Y la otra restricción va a ser que 1 menos q nos dé igual a 0. Lo agregamos. Ya que tenemos esto, le damos en resolver, nos dice que encontró una solución, le damos a aceptar y aquí tenemos las 9 etapas teóricas que queríamos. Aquí están ya las fracciones molares definitivas. Y al final Solver encontró que se necesita un porcentaje de N-pentano en el destilado de 0.9478. Y bueno, aquí se ven mejor representados los resultados. Y igual se calculó un reflujo al final de 0.73, un reflujo mínimo de 0.21 y etapas mínimas de 5.27. Y bueno, ya por último sería calcular el plato teórico de la alimentación con la correlación de Kirkbride. Se sustituyen los datos que quedaron constantes con el solver. Se saca la relación de platos encima de la alimentación NR sobre platos debajo de la alimentación NS. Se resuelve el sistema y nos queda que el plato de alimentación teórico es 4.04. Se calcula el plato de la alimentación real dividiendo entre
la eficiencia y ya nos da 4.62, ese es el plato de la alimentación real y esto es aproximadamente pues ya el quinto plato. Y bueno, ya con eso se concluye el problema. Igual si ustedes quieren o creen que les sería de ayuda tener la plantilla que usé para este problema, me pueden mandar mensaje y yo con mucho gusto se las proporciono.